Bienvenidos, bienvenidos a todos a la segunda charla de este curso de Pedagogía Narrativa. La sesión se titula hoy Educando el Corazón, a cargo de Loli, de Jorge y de Laude, ¿no? Comenzamos con una oración del Evangelio según San Marcos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Evangelio dice así: llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en la asociación, yo no he hablado con vosotros del Evangelio, pero tenemos clara una cosa que aquí el antiguo presidente lo decía mucho y yo lo comparto, que es que el corazón pertenece a Cristo, ¿no? Y la verdad que está en el corazón de cualquier niño, adolescente y cualquier adulto resuena con el eco de la llamada del Señor, ¿no? Entonces, eso lo vemos en las clases, lo vemos nosotros en infantil, en primaria, en secundaria y en un adulto, ¿no? Entonces, sin saber muy bien, ¿no?, algunas cosas que vais a decir, sí sé que el corazón hay que quitar todas estas cosas que impiden ver esta llamada que tenemos al Eterno, y más hoy en día, para que puedan ver los niños, ¿no?, y puedan conocer los jóvenes a qué están llamados realmente, que es al amor, ¿no?, a donarse y a dar amor, ¿no? Entonces, la presentación es, hay muchas cosas comunes, ¿no? Son maestros de vocación, los tres, cada una situación diferente, casado con 4 hijos, madre de 7 hijos, soltera, jubilada, trabajando, ¿no? Entonces, tenemos de todo. Lo que sí que les une a los tres son maestros apasionados por la vocación, generosos en el esfuerzo, dichosos por sus virtudes y con una gran alegría. Aquí Jorge, no sé si podremos fichar, pero ellas dos pertenecen a esta junta de la asociación y está fichado. Acabamos de fichar un nuevo miembro. Exactamente. Pues nada, bienvenidos y gracias. Gracias. Pues nada, primero decir que... Gracias, Eduardo. Primero deciros que esto no es una conferencia, ¿eh? No es, nosotros somos, la semana pasada estuvo aquí Diego Blanco, y la semana que viene va a venir Begoña y Marrola, que va a ser también una conferencia súper bonita, y no os la perdáis, haced propaganda todo lo que podáis. Y nosotros somos como la pequeña bisagra que une esas dos, pero nosotros en realidad no vamos a dar una conferencia, vamos a explicar un proyecto de la Asociación Católica de Maestros, ¿vale? Entonces este proyecto se llama así: Educando el Corazón. ¿Por qué este nombre, no? El corazón, si a alguien le preguntamos qué es el corazón, ya Eduardo estaba diciendo un poco esto, mucha gente piensa, pues es como el núcleo, es lo más importante. Nosotros hemos visto y hemos constatado en este proyecto, bueno, durante muchos años de enseñanza, que el corazón es toda la persona completa. Es decir, por eso está puesto en gerundio, estáis viendo, educando, está en movimiento, porque es un trabajo que tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, educando el corazón, educar el corazón, ¿no? Y de ahí el título. Ahora vamos un poco a explicar cómo surgió este proyecto. Aquí hay bastantes personas que han colaborado en el proyecto, que no voy a nombrarlas, pero faltan otras personas que no han podido venir, pero es un proyecto de un grupo de maestros, ¿vale? ¿De dónde surgió? ¿Vale? ¿Por qué surge este proyecto y de dónde surge? Pues este proyecto surge después de unas jornadas de formación en la Asociación Católica de Maestros. Más que jornadas, fueron talleres de formación para padres y profesores, en los que se trabajó cómo acompañar a la persona en su maduración y crecimiento integral. En ese acompañamiento, cuando nosotros acabamos esos talleres, que quedamos muy ilusionados por todo lo que aprendimos, todo lo que recibimos de ellos, un grupo de maestros pusimos manos a la obra pensando: esto que nos han enseñado, esto que hemos aprendido, esto que hemos visto aquí, se podría trasladar para los niños, para la infancia y para la primaria, ¿no? Y sobre todo porque vimos que había esa emergencia educativa de acompañar al niño en ese crecimiento de maduración, como niño en su masculinidad y como niña en su feminidad, ¿no? Y vimos que el currículo, sí, el currículo de primaria o lo que haya de infantil, que eso no lo conozco tanto, ¿no?, pues que sí que nombraban conceptos, pero que no había una manera, diríamos, práctica o una manera concreta para poderlo trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las que vimos que
que nosotros podríamos a lo mejor trabajarlas, ¿no? O hacer un trabajo para poderlo dar a los profesores y que lo pudieran llevar a cabo. Entonces vimos, por ejemplo, pues que había que trabajar el trabajo en la adquisición de las virtudes, de los valores, en el entorno familiar, sobre todo en las heridas afectivas, en el vínculo, en las emociones, y todo esto pues fue al principio muy ilusionante. Lo que pasa es que era como una mole que no sabíamos cómo empezar ni cómo hacerlo, ¿no? Y lo primero que hicimos fue, esto es un proyecto, os lo digo un poco larguísimo, larguísimo, llevamos más de 5 años trabajando, pero el primer año fue un año muy bonito porque trabajamos nuestra formación personal. El grupo trabajó un libro que nos dirigía Federico, nos ayudaba y nos empujaba, y trabajamos un libro que era cómo sanar las 8 etapas de la vida, ¿no? Ese trabajo lo hicimos personalmente, cada uno lo hacía en su casa, del grupo de profesores, y luego nos reuníamos y compartíamos lo que habíamos vivido, lo que habíamos sentido, lo que habíamos puesto. Esto nos dio mucha luz para después saber lo que queríamos trabajar en el proyecto en sí, ¿no? El segundo año y el tercer año, segundo y tercer año, pensamos, si queremos acompañar al niño en ese proceso de maduración a lo largo de estas etapas, deberemos de conocer perfectamente esas etapas. Y aunque éramos todos profesores, pues a veces las cosas no funcionan tan fácilmente y no las tienes tan claras, ¿no? Entonces empezamos un trabajo de conocimiento de las etapas del niño, desde varios puntos de vista, desde pues de la dimensión personal, la base biológica, el dinamismo psicológico, intelectivo, el social, el potencial religioso del niño, las emociones, los sentimientos, los vínculos, las pasiones. Había reuniones que parecía que avanzábamos y había otras que como que no lo teníamos claro, volvíamos atrás, ¿no? Y en todo este trabajo que hicimos durante 2 años, utilizamos principalmente varios autores, pero principalmente 2 autores, que fueron María Montessori y Erik Erikson. ¿Por qué estos 2 autores? Porque los dos utilizan, es decir, en cada etapa tienen en consideración todas las dimensiones de la persona, todas las dimensiones del niño, ¿no? Y son etapas muy estudiadas por estas personas y a nosotros nos ayudaron muchísimo, ¿no? Entonces, después de haber todo, ya había pasado 3 años, creo, viene la pandemia, es un poco, por explicaros un poco como la situación, ¿no? Vino la pandemia y ya yo había tirado toalla, yo os lo digo, que yo había tirado toalla, pero varias veces, y yo diría, se acabó, no hago nada más, no hacemos más. Pero yo creo que esto es un proyecto, y lo digo así, del Espíritu Santo y de gente que se ha empeñado, como Federico, que está aquí presente, por eso le nombro, y lo voy a nombrar igual, empeñados, que sí, que venga, que podéis, venga, que lo podemos hacer. Total que nada, yo veía que como teníamos muy claro lo que queríamos y a dónde queríamos llegar, pero cómo lo teníamos que hacer, no lo teníamos nada claro. Era complicado, es una etapa de infantil y de primaria, ¿de qué manera lo podíamos hacer, no? Entonces ya se nos ocurrió, y llegamos a otro punto avanzando un poquito más, que lo podíamos hacer a través de los cuentos. Entonces dijimos, pues vale, los cuentos, fenomenal. ¿Por qué los cuentos? Dijimos, pues porque los cuentos son herramientas maravillosas y además fáciles de trabajar, ¿no? Que pueden ayudar al niño sin violentarlo ni moralinas, a reflexionar, a interiorizar, incluso a educar en el asombro. Los cuentos educan en el asombro y pensamos que eso sería, pues, estaría bien, ¿no? Después de todo esto, menos mal que apareció Loli, que está aquí, y Loli, que está viendo terreno y que puede hacer las cosas rápidas, nos pusimos a trabajar en buscar cuentos, en cómo organizarlos, de qué manera trabajarlo ahí. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Después de todo esto vimos que los cuentos ayudaban muchísimo a varias cosas. Por ejemplo, a ralentizar el proceso educativo, porque vamos muy rápido, las pantallas, el estrés de la vida lo que hace es ir rápido, y no tenemos tiempo, el niño no se siente acompañado. La experiencia que tenemos los que trabajan con más pequeños, el niño no se siente acompañado ni escuchado. Entonces el cuento te obliga, diríamos entre otras cosas, a pararte, a escuchar al niño, a dialogar con él y a llegar a su corazón de una manera no violenta, sino de una manera que el niño se sienta acogido y acompañado, ¿no? Entonces eso es lo primero que hicimos, y luego pues estamos muy contentos de ver que muchísimas de estas ideas que teníamos y que llevábamos en la cabeza pues son corroboradas por gente importante, como por ejemplo psiquiatras como Boris Cyrulnik, que dice que los cuentos enseñan a los niños a expresarse y además dice ayudan a ser pequeños filósofos. El cuento ayuda a que el niño
exprese ideas de dónde somos, de dónde venimos, por qué la vida, por qué la muerte, etc. Ayudan un montón de una manera muy sencilla y muy concreta en este caso, ¿no? Esto sería un poco, es decir, en principio pues vemos que, por comentaros un poco, ese sería el resumen. Este proyecto surge de la necesidad de acoger y abrazar los corazones de cada niño en todas sus etapas. Corazones que hay que acompañar en todas sus dimensiones y mostrarles el verdadero corazón amado, el sagrado corazón de Jesús. Creo que os ha quedado un poco claro, ¿no? Para que podamos un poco seguir el hilo conductor que nosotros tenemos, una de las cosas que nos quedó muy clara en estos talleres que hicimos de formación era que la persona se construye en las relaciones. Y justamente las relaciones que establece pues, con su entorno, como puede ser la familia, la escuela, la parroquia, el entorno que tenga. Y también en esas relaciones y cómo las vive el niño se producen las heridas, se producen las cicatrices que decía el otro día Diego Blanco, ¿no? Las cicatrices que nos hacen únicos e irrepetibles, cada uno tenemos esas cicatrices, ¿no? Y también en las relaciones se deben de sanar. Entonces empezamos un poco, os comenté a explicar o a trabajar cómo funciona el ser humano, cuál es su antropología, ¿no? Y entonces empezamos con esto, la justificación antropológica de nuestro proyecto sería esta, ¿no? Un poco explicaros que tengo el tiempo tasado y voy un poco rápido, porque si no, no puede ser, ¿no? No, vale, no. Entonces decíamos que la persona no puede crecer y desarrollarse sola, hemos dicho, se construye en las relaciones, de cómo las viva y cómo sean esas relaciones, pues dependerá, pues eso, su crecimiento personal y su personalidad, su carácter y su personalidad, ¿no? Es verdad que accedemos a esta realidad exterior e interior a través de los sentidos, ¿no? Sentidos externos y sentidos internos. Los sentidos externos tenemos muy claro, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esto como una anécdota, porque yo normalmente empezaba las clases en el mes de septiembre de biología, ayudaba a biología, planteándoles esta investigación. ¿Cómo aprendemos biología? A través de los 5 sentidos. Entonces empezaban, facilísimo, facilísimo. Y empezaban y decían, el día siguiente ya venía gente al laboratorio a preguntar, a ver, con la vista y el oído lo tenemos claro, pero con el gusto, con el tacto, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que comer el libro? ¿Tengo que olerlo? ¿Qué hago? ¿No? Digo, no, investiga, vete pensando, ¿no? Y llegaban a la conclusión después de un tiempo, que a lo mejor les dejaba 2 semanas, que también tenemos sentidos internos, ¿no? Sentidos internos como es la imaginación, como es la memoria, el sentido común, la capacidad de reflexionar, de pensar, de razonar, es decir, tenemos otros sentidos para poder aprender, ¿no? Y para poder interiorizar. Y esto les ayudaba muchísimo, y nos ayuda a nosotros, ¿no? Entonces, siempre tenemos yo sé que esto que vamos a explicar de la antropología está adecuada, etcétera, justamente aquí en la Asociación Católica lo tenemos muy claro. Pero a mí siempre me ha ayudado, cada vez que he hecho algún curso, algún taller, alguna cosa, que me lo vuelvan a recordar. ¿Por qué? Porque me ayuda a centrarme, me ayuda otra vez a volver a retomarlo, ¿no? En este sentido, que es la persona. Por eso digo que muchas cosas son muy obvias y os van a resultar como ya muy sabidas, pero que a nosotros pues, nos han ayudado, ¿no? Según Benedicto XVI, la persona es una unidad antropológica articulada en sus 3 dimensiones: somática, psíquica, espiritual y destinada a la gloria, ¿no? Esto que parece tan obvio que la persona es este conjunto, esta unidad, tal, pues muchas veces en la clase y en el día a día se nos pasa. Es decir, valoramos a un niño por los resultados académicos o porque hace un deporte maravilloso. Entonces los niños lo captan todo, son, como decía María Montessori, mentes absorbentes, ¿no? Entonces uno puede pensar, ¿yo qué soy? Pues yo soy que juego muy bien al deporte, yo soy muy listo en matemáticas, y desdibuja su totalidad, es decir, lo que es la persona completa, ¿no? Entonces los profesores tenemos que tener muy claro esto, porque normalmente también desligamos, también hacemos como compartimentos, ¿eh? Y yo creo que esto es importante, ¿no? En realidad somos esto, somos imagen, esta antropología adecuada que no está tan clara hoy en día, ni mucho menos, ¿no? Somos imagen, semejanza y presencia de Dios, somos creados por amor y para amar, tenemos una unidad de cuerpo y alma, es decir, no tenemos 2 naturalezas, sino una única naturaleza humana, unidad de cuerpo y alma, y la complementariedad entre varón y mujer. Todo esto a nosotros nos ha resultado, lo teníamos muy claro también, pero nos ha resultado para poder hacer luego el trabajo, pues muy clarificador, ¿no?
A lo largo de este crecimiento de la persona, desde vamos a ir los pequeñines, desde la infancia hasta la edad adulta, vamos pasando distintas etapas, y en esas distintas etapas vamos creciendo y madurando, ¿no? Y ese crecimiento, lo que pretendemos en el niño es que vaya madurando ¿en qué? En autoconocimiento personal propio, en autodominio, en fuerza de voluntad, en crear una fuerza de voluntad, en la capacidad de ejercer la libertad, tener dominio sobre sí para poder decidir, sabiamente diríamos, y sobre todo en la capacidad de amar y dejarse amar, que no es tan fácil ni tan sencilla. Nosotros estamos acostumbrados a oírlo, pero la realidad no es tan fácil, ¿no? Como os decía antes, habíamos trabajado principalmente a María Montessori y a Erik Erikson, porque en este caso nos hemos basado ya más en Erik Erikson, aunque las etapas son muy parecidas y coinciden en casi muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué en Erik eso? Porque Erik hace una teoría, diríamos, responde a una teoría psicoanalítica integral, identificando intervalos de edades por las que el individuo sano va pasando a lo largo de su historia. Cada etapa, si os veis aquí, este señor era psicólogo y psicoanalista, está dividida, veis aquí las etapas de 0 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 5, de 6 a 12, no hemos puesto todas en la hoja que os estamos repartiendo, tenéis hasta el final, hasta la vejez, pero nosotros solamente hemos querido poner las que nosotros vamos a utilizar aquí, ¿no? En cada etapa decía que existían dos fuerzas, una crisis psicosocial con dos, diríamos, fuerzas en conflicto. Por ejemplo, la primera tendríamos confianza frente a desconfianza básica. De la resolución positiva de estas dos fuerzas en conflicto aparecen las virtudes, cosa muy importante, ¿no? Entonces, y todas estas características se dan en un radio de relaciones significativas. Primero con la madre, es decir, y que van con un orden y un crecimiento. El niño se va construyendo en esas relaciones que tienen un orden y una progresión. Primero con la madre, madre-padre, el núcleo familiar, vecinos, luego lo vamos a explicar un poquito cada una de las etapas. Pero esto que nos quede muy claro, ¿por qué lo ha hecho así? Porque este psicólogo y psiquiatra, o psicoanalista, y la mayoría de los actuales todos llegan a la misma conclusión, como en las relaciones se construye la persona, y en las relaciones donde ocurren esas circunstancias, esas cicatrices, y en las relaciones tienen que ser sanadas, ¿no? Entonces, por eso hemos elegido este autor, ¿no? Y que, bueno, vuelvo a repetir un poco, porque también me costó un poco entenderlo, esas dos fuerzas psicosociales en conflicto, que son antagónicas, pero de la resolución positiva de ellas aparecen las virtudes y se dan en un marco de relaciones determinadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora vamos a explicaros un poco cada una de las etapas. Loli, ¿desde ahí lo puedes hacer? Sí, bueno, a ver, este autor no incluye el momento de la concepción hasta el nacimiento, pero consideramos que es fundamental. Lo que pasa es que no nos vamos a centrar, vamos a centrarnos en lo que él propone, en este señor Erikson, ¿vale? La primera parte es, como veis, de 0 a 2 años, y la figura materna es fundamental. Si la madre está presente, si la madre no solamente atiende las necesidades básicas del bebé, sino que además por supuesto está presente, quiere al niño, lo achucha, lo besa, lo abraza, lo cuida, lo atiende, pues esas necesidades básicas están cubiertas, y además el niño va a crecer con seguridad y confianza. Si por el contrario, por cualquier circunstancia, la madre pues no está presente, porque pues, hay una depresión, posparto, que la madre pues no puede atender, tiene que atenderlo otra persona, o mil circunstancias, la madre tiene que distanciarse del bebé, pues entonces puede ocurrir que tengamos unas consecuencias que son pues, niños desconfiados, una desconfianza básica, desconfiados, sentimientos de frustración, sospechas, insensibilidad, que en ese momento no se notan, pero que después, cuando el niño crece, aparecen estas heridas en el corazón del niño que tienen su origen en estos primeros momentos. Pues la siguiente etapa es la niñez, de 2 a 3 años. Esta etapa
muy importante para el niño porque, bueno, todas son muy importantes para el niño porque el niño adquiere ya un control sobre todo sobre el control motor, ¿no? El niño ya puede andar, correr, manipular objetos, etc., lo cual le da un sentido de la autonomía muy grande, ¿no? Entonces, se siente, como dice María Montessori, es la etapa. María Montessori lo separa en 4 planos, que son de 6 en 6 años, de 0 a 6 años, de 6 a 12. Bueno, pues de 0 a 6 años, pero principalmente en este periodo, en este tramo de 2 a 3 años, o de 0 a 3 años, María Montessori dice que es la mente absorbente. El niño necesita esa autonomía. Los padres pueden estar presentes, pero necesita esa autonomía. Decía el otro día Diego Blanco que un niño ahora en el parque se cae y no se levanta, sino que espera que vaya su abuelo, su padre o su madre y lo levante, ¿no? Entonces, debemos de trabajar eso en los niños, ¿no? Entonces decía, María Montessori decía, es la etapa en la que el niño dice, ayúdame a hacerlo yo solo. Es decir, necesita esa autonomía, necesita esa independencia, ¿no? En este tramo de edad, el niño va adquiriendo, empieza a fortalecer la voluntad, que es muy importante, el fortalecimiento es importante. ¿Por qué? Porque puede afrontar retos nuevos. Es un trabajo en el que parece una tontería y es tan pequeñito, ¿no? Pero le permitirá en un futuro afrontar y seguir afrontando retos nuevos, ¿no? La figura aquí sería la figura materna y paterna. Bueno, siempre tiene que estar el padre y la madre, eso está clarísimo, pero es verdad que de 0 a 2 años la madre es como una unidad con el hijo, ¿no? Entonces la figura del padre es muy importante. En esa etapa la madre tiene que hacer emigrar al hijo hacia el padre. Cada vez que decimos hijo, es hijo y hija, niño y niña, porque yo me niego a decirlo, pero bueno, ya me entendéis. Tiene que hacer emigrar el hijo hacia el padre. ¿Por qué el padre, no? Es decir, dice que Dios nos toca a través de nuestros padres. Entonces el padre y la madre serían, Dios es misericordia y es justicia. El padre en su masculinidad enseña al hijo la justicia. ¿De qué manera? Pues es el eje de la casa, él le ayuda a ¿qué? A enfrentar, a afrontar, a gestionar, a arriesgar en la vida. La madre en su feminidad enseña al hijo la misericordia para acoger la ternura incondicional, es decir, la caricia, la protección. Esto parece una tontería, pero no lo es, porque un niño que ha emigrado, es decir, que ha podido salir hacia el padre, ha emigrado, ha podido salir de sí mismo. Si el niño, por lo contrario, si el niño no puede salir de sí mismo, no tiene esta figura que le ayuda a salir de la unión esa con la madre, lo que hace es que él vive en un suelo demasiado inestable. Es decir, ¿por qué vive en un suelo demasiado inestable? Pues porque ellos mismos es su propio suelo. Y el mismo ser su propio suelo, notas que no es baladizo, que no puedes. Y aparece, pues eso, lo contrario, la vergüenza, el miedo, etc. Es decir, que de la resolución positiva sería la voluntad, pero de no tener esa migración hacia el padre y que el padre se implique emocionalmente en este periodo y desde que nace, pero bueno, que en este periodo en concreto, por lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras, pues puede ocurrir esto, puede aparecer la vergüenza, la duda, el miedo. Es decir, ¿por qué? Porque no ha podido salir de sí mismo, ¿no? Salir de su cascarón, con la madre, ¿no? Vale, sí. La edad del fuego es de 3 a 5 años. Aquí aparece, como veis, la familia nuclear. No solamente está el padre, la madre y los hermanos, sino que también están los abuelos, los tíos, los primos y toda la familia alrededor, ¿vale? Esta es la etapa en que el niño aprende a relacionarse a través del juego. Es una etapa divertida. A ver, en este momento el niño suele tener muchísimas iniciativas. Me imagino que los que sois maestros aquí, si yo tengo una idea, estas ideas temelas, porque además va a intentar llevarlas a cabo, se va a intentar ejecutarlas, entonces con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Es un momento fundamental, es el momento para poner límites. Los límites es algo, un niño que no es corregido no se siente querido, entonces es fundamental ayudarles a crecer y a formarse interiormente para saber lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está bien, lo que no está bien. O sea, es necesario poner límites para poder desarrollar el pensamiento moral de los chavales, ¿no? De los niños. Alrededor de los 3 años, incluso yo creo un poquito antes, alrededor de los 2 y medio, los 3, bueno, se produce la primera adolescencia, que es un momento como de autoafirmación, lo que normalmente solemos llamar las rabietas. O sea, las rabietas la verdad es que son muy divertidas cuando las vive otro, cuando las ves en otro, cuando las tienes que vivir tú, lo vas a fatal.
Y yo recuerdo el otro día en Mercadona una niña llorando que quería la chocolatina y la madre explicando, mira cariño, es que chocolatina no tienes que tomarte un yogur, y la niña quería la chocolatina. Pero pues tenemos tres opciones, o ignoramos, o intentamos razonarle que no va a servir de nada, o al final, pues no sé, le damos la chocolatina porno por no oírla llorar y se sale la niña con la suya. Bueno, pues tenemos que tener muchísimo cuidado y establecer límites claros, ¿no? ¿Qué pasa? Que a estas edades los niños tienen muchísimas ideas, pero hay niños que son muy potentes en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay niños que nos pasamos el día diciéndole al niño esto no, no lo toques, siéntate, cállate, y sin darnos cuenta, pues exasperamos al niño y lo cargamos sin querer. Entonces, le hacemos cargar con un pensamiento de culpa que el niño no puede soportar. Entonces, buscar este equilibrio entre poner normas, ¿vale? Poner límites, pero a la vez dejarle también ser creativo, esto es muy complicado. Yo diría que es imposible. O sea, después de 40 años escuchando a padres intentando buscar este equilibrio, pues al final la conclusión es que realmente no existe. Entonces, ante la duda, siempre es preferible, dicen los expertos, que el niño crezca con capacidad de crear, ¿vale? Para evitar la vergüenza y la culpa tóxica. ¿Qué es la culpa? Mirad, la culpa en el fondo es buena. O sea, a veces nos pensamos que no se sienta culpable y la culpa es buena. Alguien decía, ¿no?, que es el guardián de la conciencia. La culpa demuestra la capacidad que tiene el niño para reconocer cuando algo no es correcto. Entonces, la culpa en principio es buena. Yo no sé si, seguramente en clase os habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando un niño llega y ha hecho una trastada gorda y tú le regañas y el niño ves que realmente tiene sensación de culpa y que reconoce que lo ha hecho mal, y dices, pues vamos por buen camino. Pero cuando regañas a un niño que ha hecho una trastada y resulta que el niño no tiene ninguna sensación de culpa, y dices, ¿cuál es el punto 2 del manual? Ya no sé por dónde tirar, porque dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué si no tiene sensación de culpa? Lo vuelve a repetir, le da igual. ¿Qué pasa? Que la culpa en principio es buena, pero en exceso pues se convierte en una culpa tóxica. ¿Cuántos niños tenemos? Yo lo he vivido en primera persona y muchos de vosotros también, pues cuando hay una ruptura y el niño te dice, es que la culpa es mía, mi papá se ha ido porque yo soy malo. Explícale al niño que no es culpa suya, ¿vale? La herida que deja en el corazón de un niño, esa culpa tóxica de asumir una realidad que no le corresponde, eso es muy difícil de evitar. Bueno, y la última etapa que os vamos a explicar, porque a la adolescencia no llegamos, es de 6 a 12 años, sería el segundo plano también de la educación de María Montessori, que aquí María Montessori dice que es la mente absorbente, en la que el niño dice, ayúdame a pensar yo solo, ayúdame a pensar yo solo, ¿no? En esta etapa es la etapa escolar por excelencia, en la que ya el niño tiene exigencias académicas y sociales más grandes, ¿no? En nuestra sociedad bastante, porque cargamos bastante, ¿no? Pero el niño aprende la laboriosidad, la capacidad de trabajo, el desarrollo de las tareas, incluso en casa le gusta colaborar, le gusta sentirse útil, porque todo eso le ayuda a sentirse exactamente útil, a sentirse yo valgo, yo puedo ayudar, yo puedo, porque el altruismo y la generosidad, eso lo llevamos innato en el corazón, y al niño le ayuda todo este tipo, toda esta sensación, ¿no? De lo contrario, de la resolución, como hemos dicho, positiva, aparece la competencia, se siente competente, lo hago, lo puedo hacer, aunque fracase lo puedo hacer. El problema que ocurre, aquí puede ocurrir que ya es en la etapa de la escuela, como decimos ahí, vecinos, escuelas, es decir, el ámbito es mucho mayor, el ámbito de las relaciones, ¿no? Lo que puede ocurrir es que a un niño que constantemente fracasa porque tiene dificultades, fracasa en el ámbito escolar, fracasa en las tareas de la casa o en las responsabilidades que se le da, si ese niño en ese fracaso, en esos errores que él comete, porque la vida es difícil y también para ellos es difícil, no se siente acompañado, es decir, en esta gestión emocional del fracaso y del error, porque lo tenemos todos, entonces el niño le aparece la sensación, le parece de inferioridad. Yo no valgo, yo no puedo, lo cual le lleva muchas veces a una parálisis, es decir, no hago nada, no emprendo ninguna tarea,
¿Por qué? Porque así no fracaso. Es decir, o al revés, es decir, niños que son supra valorados, ¿no? Todo lo hacen bien, todo perfecto, todo no sé cuánto, les hacen crear, o les hacemos crear una situación no real de su persona, con lo cual cuando llegan a etapas complicadas, como puede ser ya el bachillerato, como puede ser ya la secundaria superior, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces no arriesgan, no hacen, o sea, no tienen sensación de arriesgar. ¿Por qué? Porque si yo no arriesgo, prefiero ser vago, que me consideren vago, porque si yo arriesgo y conozco mis limitaciones, voy a fracasar, con lo cual ese estatus que yo tenía de súper, no lo tengo. Entonces prefiero no hacer. Aparecen los dos tipos de situaciones, o bien por inferioridad, que uno está como paralizado, o bien también puede ser una parálisis parálisis, ¿me entendéis? Una dejación de hacer las actividades por el otro extremo, ¿no? Y nada, con la adolescencia os hemos dicho que no. En todas estas etapas, se supone en el niño que tiene que aparecer todo esto, ¿no? La búsqueda de la identidad del yo, conocerme mejor, quién soy yo, desarrollo de competencias, desarrollo mis habilidades, afrontar y resolver conflictos. Crezco en las dificultades. Y ahora pues, es que el proyecto lo hemos dividido así. Primero lo que os he comentado, primero estudiamos nosotros, primero nos preparamos nosotros, después hicimos toda la preparación sobre la justificación antropológica y por qué los cuentos. Bueno, antes de continuar un momentín, es que cuando no se ha conseguido superar una etapa, en la etapa siguiente se puede superar la anterior. Es decir, como no he puesto límites cuando tocaba, pues ahora ya dejo el niño un poco más alejado. Pues no. O sea, se puede poner los límites después. ¿Vale? Y también es verdad que llegamos adultos con un montón de carencias que haciendo historia pues vemos que no se nos ha trabajado convenientemente en el momento. Entonces, bueno, pues para trabajar con los niños tenemos este proyecto, que esto es incunable, esto es 91, pero luego ahora este chico nos va a explicar cómo lo ha pasado está todo informatizado, con lo cual no hay ningún problema. Entonces, con la ayuda adecuada se puede superar las etapas. Incluso el adulto, con la ayuda adecuada, pues podemos estar superando situaciones que tenemos ahí un poco de sufrimientos que no se han superado en su momento. ¿Por qué a través de cuentos? Aunque tú ya has dicho muchas cosas, pero ¿por qué a través de cuentos? Bueno, el mayor cuentacuentos de la historia se llama Jesucristo, explicó todo lo que era el reino de los cielos a través de historias, de cuentos. Los cuentos tienen un valor pedagógico impresionante. Esconden, pues esos valores, virtudes, emociones que queremos enseñar y trabajar con nuestros alumnos, pero de una manera indirecta. Mirad, el cuento tiene dos momentos. El primer momento es cuando tú lo cuentas, ¿vale? El niño escucha y es un receptor pasivo, a veces. Pasivo, a veces pues da la vara, pero en principio sería un receptor pasivo. Y un segundo momento en que el niño medita y reflexiona sobre lo que el adulto le ha contado. Lo saborea, lo rumia, lo piensa y lo hace suyo. Y aquí cuando el niño se convierte en algo más que un oyente, un receptor pasivo, sino que realmente empieza a poner todas sus facultades al servicio de lo que está haciendo. Este es el momento en que se produce realmente el aprendizaje. Cuidado, ¿vale? Cuando exponemos un cuento, cuando contamos un cuento, tenemos un peligro, y es de explicar la función que tiene el lobo, lo que significa la llave, lo que quiere decir el libro, este personaje, no, esto no lo podemos hacer. O sea, un cuento, si al niño le damos todo ya dicho y masticado y preparado, pues ¿qué tiene que encontrar si ya se lo hemos dado todo resuelto? ¿Vale? Se quedará en ese primer momento, en el momento de que lo cuento, lo escucho y punto pelota. Y ya está, y no hay trabajo personal ni activo, no hay ahí aprendizaje, no es pedagógico. Es decir, lo que tenemos que hacer una vez contamos el cuento es hacerle preguntas al niño. Y así está planteado esto, ¿no? Lo veréis. Hacerle preguntas. Y a través de preguntas, el niño, él mismo va respondiendo a esas preguntas. Entre ellos se responden.
Entonces, ahí hay un verdadero significado y ahí aparece. Un cuento puede tener muchos significados, muchas explicaciones. A lo mejor cuando lo contamos solamente se descubre una. ¿Y qué? Ya lo volveremos a contar en otra ocasión, más adelante. ¿Vale? Yo me he sorprendido muchas veces cuando he contado. Yo este material empecé a trabajar ya el año pasado con los niños y me sorprendía muchas veces las cosas que salían. O sea, la capacidad que tenían de interiorizar, de mirar en su interior. Y además, ¿sabéis lo que pasa? Que lo que no se verbaliza se somatiza. Entonces, hay que darle ocasiones a los niños para poder verbalizar lo que llevan dentro, porque si no lo somatizan. Entonces, es impresionante lo que sale después del cuento, si dejas que los niños hablen. Espérate, te voy a leeros brevemente, ¿no? Que habla sobre esto. A ver, tiene una que voy a dejar en la web. Ahora no. Sí. Dice, el maestro Sufi. El maestro Sufi contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma. Maestro, lo encaró uno de ellos una tarde, tú nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso. Se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te convide con un rico melocotón. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera para agasajarte pelarte tu melocotón yo mismo. ¿Me permites? Sí, muchas gracias, dijo el discípulo. ¿Te gustaría que ya que tengo en mi mano el cuchillo te lo corte en trozos para que te sea más cómodo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de su hospitalidad, maestro. No es un abuso si yo te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Permíteme que te lo mastique antes de dártelo. Sigue el cuento, pero ¿vale? A mí no me gusta que me mastiquen la fruta, me la den masticada. A los niños tampoco. ¿Vale? O sea, no les mastiquemos los cuentos a los niños. Vale. Hay una frase por ahí, sí, los cuentos, sí. Dice, los cuentos tienen valores morales detrás, los cuentos que tienen valores morales detrás ejercen un gran poder sobre los niños. Un relato corto, luego digo, que transmite un determinado valor es mucho más efectivo para educar a los niños que una charla larga. Pater, los sermones, ¿cómo era? ¿Qué obispo decía? Que los sermones tienen que ser como las minifaldas. No en tiempos de melones, como las minifaldas, ¿no? Cortos, que enseñen mucho y que dejen ganas de más. ¿La verdad? Pues no sé quién lo decía, pero los cuentos... los cuentos también, ¿vale? Cortos. A ver, los cuentos largos son interesantes también, hay cuentos largos que valen la pena, pero para trabajar otras cosas. El proyecto que tenemos entre manos, necesitamos cuentos cortos, ¿vale? Porque los cuentos son un tesoro, no sé si os habéis dado cuenta ya. O sea, imaginaos que el cuento es una joya que vamos a poner entre algodones, en una cajita, le vamos a envolver con papel, le vamos a poner un lazo, le vamos a poner una bolsa de Tiger, buenísima, y se lo vamos a entregar al niño, ¿vale? En el primer paso, en el primer momento, cuando contamos el cuento, le entregamos esta joya al niño. El niño sabe que hay una joya, pero no la ve. Todavía no la ha descubierto, sabe qué es. Y además, su corazón se alegra cuando recibe la joya. Pero, ¿sabéis la emoción que siente el niño? Cuando abres un regalo, que siente el niño poquito a poco ir abriendo todo eso que le hemos puesto al cuento, para llegar al final a la joya que está dentro del cuento? No le estropeamos la magia, no se le estropeemos, ¿vale? Más motivos, podríamos estar aquí esta mañana, porque hemos elegido cuentos. Mirad, dice que cuando, esto lo dice la gente que entiende esto, dice que cuando se cuentan muchos cuentos a los niños, luego son mejores lectores. Pues yo creo que todos son beneficios, ¿no? Y mirad, y sobre todo, es un tiempo que dedicamos a estar con el otro, sea el nieto. Cuando dedicas a estar, a cuentas un cuento a tu nieto, me encanta contar cuentos. A los hijos, es que estoy viendo a mi hija ahí, a mis hijos.
Cuando les he contado, mira, ellos lo saben, ¿no? Que yo era una forma de los cuentos y me encantaba contarles cuentos a tus alumnos. O sea, el tiempo que dedicas a contar el cuento es un tiempo de relación con la otra persona. Es un tiempo de crear vínculo, ¿vale? Entonces, aprovechemos esos tiempos. Mirad, nosotros, mis amigos ya lo saben mucho, yo siempre digo lo mismo. Nosotros estamos sometidos al tiempo y al espacio porque somos materia, pero lo que nos mueve es la relación. O sea, nosotros hemos sido creados por y para la relación. ¿Qué pasa? Que el demonio está suelto y justo ataca en la relación para hacer daño y las heridas se producen en la relación, pero también se sanan en la relación. Eso lo has dicho también, ¿no? Lo repito. Somos relación, ¿vale? Porque Dios es relación y nos ha creado para eso. Entonces, estamos heridos en nuestras relaciones, pero nosotros nos movemos con nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos. O sea, depende de cómo nos relacionemos. Si es una relación tóxica, nos hará daño. Entonces, es fundamental crear vínculos en ese momento a través de un cuento con los niños que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, ya me callo. Bueno, sí. Este proyecto, ya, yo creo que ya un poco lo habéis intuido, tiene cuatro pilares fundamentales. Primero, es una antropología adecuada según San Juan Pablo II. Está todo el trabajo está impregnado de esta antropología. Hay frases también que introducen cada subapartado. Luego también todas las etapas, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Las etapas de Erikson, a nivel psicológico, basados un poco en estas etapas. A nivel pedagógico, María Montessori, ¿vale? Ya lo hemos dicho también. Y luego muchas ideas y muchos cuentos de los que aparecen, que sea el cuarto pilar, es de Luego Rola. O sea que el lunes que viene no os lo perdáis porque eso puede ser una caña. Entonces, esos 4 pilares son los que, sobre los que está basado este trabajo, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar estos cuentos? ¿Desde dónde? Los educadores, los abuelos, lo tienen muy fácil. Los contamos el cuento y los padres también, pero ¿y los maestros? Pues mira, desde la tutoría, sencillo, ¿no? Desde la edad de religión, pues que tenga religión. Desde una comprensión lectora, del área de lengua. Yo no sé, ¿hay alguien de tercero aquí? No, tú, mira, pues estamos un poquito hasta aquí ya del reciclaje y de cómo ahorrar agua y de, vale, pues podemos cambiar, entonces podemos cambiar un poquito y hacer otra cosa distinta, ¿no? Para introducir un cooperativo, hay unos cuantos turismos de cómo introducir el trabajo cooperativo, lo que llamamos siempre trabajo en grupo. Y luego aquí tenéis, en esta hoja tenéis la estructura de los 3 bloques, ¿vale? Esto nos lo contarán mejor aquí, pero simplemente deciros que está dividido en 3 bloques, que cada bloque tiene 3 o 4 subapartados y que al principio de cada subapartado hay una alguna un poquito menos breve, explicación de lo que se va a trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar la vergüenza, ¿qué es vergüenza? No sé, ahí es que tengo vergüenza, no es eso. ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es el apego? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el perdón? O sea, ¿cómo trabajarlo? ¿Qué significa? ¿Qué es una amistad? ¿Qué es una amistad que se puede convertir en una amistad tóxica? En los adolescentes, explicarles cómo mantener una amistad y cómo distinguir cuando esa amistad te está haciendo daño y cómo romper con eso. En fin, hay una serie de frases y de explicaciones al principio de cada subapartado. Luego hay una serie de cuentos. Cada cuento tiene preguntas. Estas preguntas las podemos utilizar o no, que a lo mejor nos sirven o a lo mejor pues, no nos gustan, o nos gustan otras, o no pasa nada. Mientras no disfrutéis el cuento, o sea, el cuento contando, y después ya las preguntas las utilizáis o no. Y luego también hay qué queremos trabajar, porque cada cuento pues, se puede trabajar varios aspectos. Pues uno puede trabajar la amistad y el perdón, y otro el miedo y la aceptación, y otro la vergüenza y el agradecimiento. Y sí, hay una programación para poder ver. Entonces, para ella que se puede observar dónde está. Y luego hay una horquilla de edades, que eso es un poco así el criterio nuestro, que si alguno dice, mira, esto es aconsejable hasta 3º de primaria, y yo estoy en 4º, pero yo creo que a mis alumnos les vendría bien, lo pueden utilizar, ¿vale?
Entonces, bueno, ya me callo. Explícate un poquito, que lo que queremos es un poco ver también cómo manejarnos para poder utilizar este material. Con lo gusto que se está escuchando. Decís que no es conferencia, pero vamos, yo agradezco mucho vuestras palabras y lo que habéis compartido, porque la verdad es que es un material que pertenece a la iglesia y como la iglesia tiene todo, es un tesoro, ¿vale? Pero muchas veces pues esto no lo tenemos a mano. Sí, la toma. Le das una vez y va. ¿No está abajo? Sí. Es que se desconfigura. Vale. Cierra la luz ya si se nos hace. ¿Por qué no se...? Porque otra vez que hacer esto, no se está proyectando el... a la derecha. Vale, pero la pantalla... Al escritorio, tienes que ir al escritorio. Minimiza, escritorio. Configurar pantalla. Abajo. Duplicar pantalla. Y ahora pon sí, conservar cambios. Vale, ya la vuelves a donde ya la vuelves donde estás. Ya sale, ya está. Apagar la luz que si no se ve, que es que sí, por favor. Sí, la luz de... Sí, ahora se ve. Vale, ahora se ve. Bueno, pues mi labor ha sido un poco la de materializar esto de una manera que fuese un material y una herramienta para todos los docentes y las personas que estén interesadas en todo esto que nos han contado tan interesante, que a mí personalmente me ayudó muchísimo a la hora en mi familia, ¿no? De educar a mis hijos, en el matrimonio, etcétera, que lo guardamos como un tesoro y que como tal pues queremos compartirlo con los demás, ¿no? Aquí han habido muchos culpables para que esto fuese adelante, ¿no? Pues, y entonces, bajo el lema de Educando el Corazón, pues nada, se pusieron en contacto conmigo, que tenían un proyecto de los cuentos, tenía este lema, ¿no? A ver de qué manera lo podían materializar. Yo soy arquitecto, entonces tengo cierto gusto a la hora de maquetar el material. Lo que pasa es que con este lema a mí surgió, y uniendo focos de corazones heridos, ¿no? No solo el de los niños, ¿no? Que trabajan en un colegio, pues se da cuenta que los adolescentes están igual o peor, ¿no? Y luego con la inquietud de otros profesionales, ¿no? de la educación, ven que el problema no está tanto también en los niños y en los jóvenes, sino que en un acompañamiento de padres, ¿no? Y luego viendo cómo esto al final se trabaja de una manera integral en todas las dimensiones de la persona, y conociendo los distintos proyectos que la Asociación Católica de Maestros pues, ha puesto en marcha de manera independiente, les comenté y les propuse de utilizar esta plataforma, ¿vale? Como un vínculo de todas estas herramientas que sirviesen tanto en el caso de los niños con cuentos, como en el caso de los adolescentes con proyectos interdisciplinares en el colegio, como un acompañamiento de padres que ya se montó y se ha estado utilizando en algún centro, como incluso el proyecto Querubines que tenéis aquí en la asociación, que al final tiene todo esto que nos han contado, lo trabajan a través del deporte y que es transformador. Entonces se plantea la página de Educando el Corazón, la UR es una herramienta también que está creciendo, está pues eso, a expensas del trabajo de todos para que continúe creciendo, ¿no? Abierta a cualquier cambio y a cualquier ampliación, que de momento pues está aún en proyecto, pero que bueno, sí que ya se puede hacer uso, y la URL es www.educandoelcorazonconacento.com, y ahí encontramos todo el material, ¿vale? Si bajamos pues ya tenemos una frase que ya se han hecho, o sea, ellas ya nos la han comentado, y yo se la escuché a don José Ignacio Munilla, y dice que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, ¿no? Por eso nuestro corazón es de Jesús, ¿vale? Y esta plataforma, pues, aunque es preferible haberos escuchado hoy y que esto hubiera estado abarrotado, ¿no? Pero toda esta información que nos han ido transmitiendo con tanta delicadeza y también y tan profesional, ¿no? Pues la podemos encontrar aquí, ¿no? Entonces, en Educando el Corazón tenemos el desplegable, aunque sea muy pequeño, es también cosa de tamaños y configuraciones de los ordenadores,
¿vale? Está explicado de dónde surge todo esto del proyecto de Educar el Corazón, de los cuentos. ¿Vale? De manera gráfica encontramos 4 puntos en el que se nos explica dónde está ese porqué de los cuentos, todo el tema antropológico, ¿no? Juan Pablo II creo que estuvo 5 años con las catequesis, vosotros también habéis estado 5 años haciendo esto y al final pues ya ven a la luz. Luego la importancia de educar en las virtudes, ¿no? Vemos como cada virtud tiene una contravirtud y esto pues, se tiene que cuidar. Luego la importancia de las relaciones. Clicando en cada icono encontramos toda la información que nos han ido hablando. ¿Vale? Dios es el ser humano, imagen suya, y entonces nos hace una reflexión de todo el tema de las relaciones, acompañadas de manera visual, ¿no? En las relaciones, pues, la importancia, ya hemos escuchado, pues, con Dios, la responsabilidad, el tema de la paternidad, maternidad, conmigo mismo, la fraternidad, la solidaridad con los más pequeños, ¿no? La amistad. Entonces, todo el tema teórico está en la página para que cada uno lo pueda consultar, lo pueda ver y si quiere incluso contactar y poderlo ampliar, ¿no? Porque todo esto de las relaciones, por ejemplo, está muy resumido, brevemente, pero bueno. Entonces ya aparecen yo he puesto 4 bloques, también se pensó en un 5º bloque que sería el tema de formación docente o de padres, ¿no? ¿Cuántas charlas hemos tenido aquí o se han hecho, ¿no? Que son interesantes, pues también que esta página pueda ser como una plataforma de diversificación de todo este material, de difusión, ¿no? Para todos estos, para cada uno de nosotros. Entonces, pues hay 4 grandes bloques que encabezan los cuentos con los niños, el tema de proyectos interdisciplinares. Esto recoge un poco proyectos del centro donde yo trabajo. Estoy en el Colegio Fundación San Vicente Ferrer, y ahí por el tema de esta preocupación por acoger al corazón del niño herido, porque es un colegio que tiene un internado, ¿no? Y entonces son sobre todo de familias desestructuradas. Entonces, con esta inquietud y luego el tema de la innovación, pues ha trabajado mucho el tema de proyectos en las aulas de secundaria. Luego, 32 semanas de familia sería el acompañamiento de padres. De momento hay 3 cursos, o sea, 3 años, en el que, ahora luego lo veremos, a base de píldoras semanales, de un semanario, pues se va transmitiendo esta información que tenemos a los padres de manera de correo o incluso con el link. Y luego querubines, que es el tema del deporte, a través del deporte del voleibol y de fútbol sala, cómo los niños pueden trabajar toda esta información de manera integral. ¿Vale? Entonces, vamos a lo que nos lleva hoy, que es el tema de los cuentos, ¿vale? Y ya en los cuentos encontramos una breve explicación de lo que es el proyecto y cada apartado con su subapartado, ¿vale? En todo momento viene esto referenciado para que no perdamos de vista qué intención hay cada cuento. En cada apartado de su grupo hay un tema a trabajar. El A1, por ejemplo, soy un tesoro lleno de maravillas, soy amado. Soy un don para los papás y la familia, relaciones fraternas, el A2. Y el A3, pues soy un don para los amigos, relaciones de amistad. Porque el bloque A habla de las personas que construyen relación con los demás, que es lo que nos han comentado. Aunque esto podemos estar cansados de escucharlo, esto en la sociedad no se tiene ni idea, pero ni idea. O sea, y mira que lo trabajamos de una manera o de otra. Entonces, que ya de base, trabajando en infantil, en primaria, que ellos, simplemente por el existir, ¿no? No porque me moleste, sino por existir, ¿no? Tengo un valor en sí mismo, pues nada. Entonces, cada bloque con sus subbloques, ¿vale? De manera que en cada subbloque entraríamos, ¿vale? Viene referenciado con el lema, el bloque, soy un tesoro, acompañado siempre con alguna familia, en relación pues, a San Juan Pablo II, y encontramos nuestros cuentos, ¿vale? Anteriormente la explicación del bloque está, pero por funcionalidad, porque yo no soy un profesional de la informática, yo soy arquitecto y tengo un poquito de gusto para montar cosas, pero ya está, y me pongo al servicio de los demás. Entonces, ahí encontraríamos todos los cuentos que tienen relación con este bloque. Detrás estaría toda la explicación, por eso de que igual esto es una escuela, pues yo lo llevo a mi colegio y cómo lo llevo, pues está todo explicado de manera que el docente puede entrar
indagar y conocer en qué intención se crea cada bloque para darle ese sentido a los alumnos. Así, eso explica lo de la graella. Exacto, esto es la graella. Es que me he botado en el... Bueno, lo cuento aquí y luego vuelvo atrás, ¿vale? Hay un organigrama, ¿vale?, que va con todos los bloques y subbloques desde la etapa de infantil hasta sexto, indicando el cuento ese, cuándo se trabaja, en qué bloque y a qué edad se puede utilizar, ¿vale? Siempre esto pues, es una sugerencia, ¿vale?, que se hace, y por lo tanto, aunque cada bloque tiene sus cuentos, muchos de los cuentos, como nos han dicho, pueden aparecer en otros bloques, porque al final cada uno de esos cuentos pueden cerrar muchas dimensiones de lo que queremos trabajar. Entonces no es que se repitan, sino que el cuento lo puedo trabajar desde este punto de vista, pero en el otro también, en función de... Y luego, pues bueno, hay unos recursos, que también lo tenía que haber pasado antes, pero bueno, cada bloque también. Cada bloque tiene unas películas que se sugieren, ¿vale? No están descargadas ni se pueden leer online, pero sí que también hay unos cortometrajes a trabajar. Todo esto de los recursos, en cada cuento lo encontramos. De manera que yo, si el cortometraje no trabajo en el primer cuento, pero voy al tercero y me da tiempo, pues puedo utilizarlo, ¿vale? Y esta sería un poco la estructura de lo que sería un bloque. Si yo selecciono un cuento, un conejito como los demás, pues tenemos el título, ¿vale? Vemos que se mantiene el tema del bloque, en qué subbloque está, y te indica, pues ya, ¿qué queremos trabajar? Pues en cada bloque, o sea, en cada cuento nos indica, pues en este caso, este cuento queremos trabajar el amor, la confianza básica, el miedo a la familia. Y ya viene el cuento, ¿vale? Como han dicho, son narraciones cortas, breves, se puede proyectar con otra calidad, ¿vale? Y después de todo el bloque, o sea, todo el cuento, vienen las actividades sugeridas por, ¿vale? Vuelven a estar los recursos siempre presentes con sus cortometrajes. La idea de la página, luego volver atrás también, es que todo esto pueda ser ampliable, modificable, perfeccionado. ¿Vale? ¿En qué sentido? Pues yo tengo un cuento, he hecho una actividad, pero yo, por ejemplo, he hecho una interpretación, o yo he hecho esta dinámica y me funciona, ¿vale? Pues en todos los bloques, tanto en el de cuentos como en el de proyectos, como el de los cuentos, incluso el acompañamiento de padres o querubines, al final, en este caso no, está en el de cuentos, ¿vale? Tenemos un contacto en el que yo relleno con mis nombres el correo y hago un comentario sugiriendo, preguntando, ¿vale? O incluso aportando información de evidencias que yo he hecho en mi clase, para que esto pueda crecer. Esto no puede ser un proyecto que se abre y se cierra hoy mismo. Hoy se abre, pero tiene que ir creciendo con la aportación de los demás, pues aportando cuentos, aportando sugerencias de actividades, propuestas. Incluso yo, como soy de secundaria, le doy más vueltas, ¿no? Yo igual a mi clase de secundaria, igual no ponerme a leer un cuento, no sé si es lo más apropiado, me lo tiran igual a la cabeza. Pero yo soy igual el de informática, ¿vale? Y entonces les enseño el tema de los audios y de los podcasts con los cuentos. Entonces yo a mi clase pues reparto los cuentos y tienen que hacer un audiolibro, un audiocuento, un podcast. Ellos de manera indirecta están escuchando y trabajando ese cuento, que luego encima es un proyecto aprendizaje-servicio, ¿no? Yo aprendo a hacer un audio, un podcast, pero luego encima lo puedo utilizar para los niños, para el aula. Pues ese es el sentido de este proyecto, que se vaya retroalimentando. Vuelvo a los cuentos. Al final de los cuentos ya encontramos los recursos, hay un PDF en el que están todos los cuentos con su índice y en el que me lo podría descargar. Sí. Está todo, y como hoy en día esto va tan adelantado, en el índice yo pincho y me lleva el cuento directamente, lo puedo imprimir para que lo puedan manipular, trabajar, subrayar. Eso le gustaba sobre todo a Loli, ¿no? Que lo trabajasen y que, pues es una manera. Aquí le faltaría acompañarlo del organigrama, digamos, de todos los cursos por bloques, que en cada bloque sí que está, pero que faltaría pues, con un vistazo general. Y estas son pues todas las películas sugeridas y tal. ¿Vale? Y esa es la manera en la que está el material. Esto ya está abierto, pero, por ejemplo, voy a entrar en el bloque 2. Aún hay cuentos que aún no están montados. Pero estos, por ejemplo, sí que están montados porque
ya estaban en otros bloques. ¿Vale? Y la idea es que esto, pues, a finalizar el año por lo menos, no voy a poner una fecha más cercana, ¿vale? Este, por ejemplo, está en el bloque 1, pero también se trabaja en el bloque B, perdón, en el bloque A, también se trabaja en el bloque B. Pues viene referenciado, en qué sentido, con su subbloque, y lo mismo, que queremos trabajar, el cuento, con las actividades sugeridas. Los recursos, en este caso cambian las películas que se sugiere para cada bloque, con sus cortometrajes y vídeos para ver. En este caso, pues hay más, pues hay más. Y en principio, pues eso, la idea es que esto pueda crecer tanto en cantidad de bloques como en cantidad de actividades, incluso pues que se puedan aportar evidencias, ¿no? Desde el mundo digital lo que nos permite es que lo podamos publicar y cualquier tipo de recurso digital pues pueda ser añadido. No sé si... Sí, luego tendremos, por orden alfabético, lo que has dicho, estarán todos los cuentos y los niveles que los trabajamos y tal. Que eso sí que lo tienes, te lo mandé por el... Sí. Está, lo que pasa es que para que guardase un poco la estica, Sí. tengo 5 minutos para explicar un poco Sí, los bloques. Bloques por encima, aunque los conocéis, ¿no? Pero más que nada porque son recursos que a veces pues cuenta de falta encontrar un espacio para compartirlos y de añadirlos. Pues en secundaria tenemos el tema de los proyectos. Con esta misma inquietud y de manera paralela, pues en mi colegio se proponen que se eduque a través de proyectos. Pues con proyectos, pues cada uno el proyecto Da Vinci, proyecto del circo, ¿no? Se buscan, pues bueno, hay proyectos que se busca sobre todo pues, trabajar a la persona, ¿no? Entonces, pues aquí hay unos cuantos en el que, pues por ejemplo, se trabaja el proyecto Génesis, lo monté yo y es una pasada, porque al final se les da, no tanto por el montaje, y lo digo así, sino por el mensaje que encierra, que al final es tan trascendental de dónde venimos, ¿no? Para qué venimos y a dónde vamos. Aquí está toda la explicación de Génesis, pues desde el comienzo, ¿no? Porque el tema de la creación, el amor, etcétera, hasta, pues bueno, la historia de la redención. ¿Vale? Pues el Benvingut Siga, ¿no? Pues el tema de la acogida, sobre todo, pues el tema, pues ahora, lo hicimos el año pasado. Pero luego hay otros para trabajar en profundidad a la persona, como descubre quién eres a través del hijo pródigo, ¿no? Y el cuadro de Rembrandt, o la Pietà de Desplat, que yo desconocía este cuadro, pero vamos, en 100.000 historias, o sea, con todas las asignaturas lo hemos podido trabajar. Pues lo mismo, siempre hay un contacto que esto, pues yo es que en mi cole he hecho este proyecto, pues si nos lo compartes podemos ir ampliando esta biblioteca. Vamos a que el 32 semanas de familia, la verdad es que es otra joya, ¿vale? De acompañamiento familiar a los padres. Yo estoy cansado. ¿Cómo cambia? Pues por experiencia, la primera reunión, que todo es perfecto, mi hijo lo hace todo estupendamente y tal. Cuando sale el primer problema, no es que esto, y ya luego te viene la tercera reunión, es que no sabemos qué hacer con el niño, porque es que es esto, lo otro, Los padres andamos, me incluyo, perdidísimos, ¿no? El tema, ha habido un cambio social que se nos ha adelantado, vamos tan a prisa que no sabemos ni cómo evolucionamos. Pues bueno, este acompañamiento para las familias es un acompañamiento tutorial, ¿vale? De acoger, de amar, de estimar, ¿no? A los niños y a los padres. Entonces, yo no lo he montado, el culpable está entre vosotros, ¿vale? Sí que la ayudé a montar los culpables, sí, todo en plural. ¿Vale? Pues se ha ido montando todo un material de acompañamiento, pues eso, transmitiendo todo esto de las etapas y diferentes libros en los que se han basado y en los que al final todo el tema este de la antropología adecuada, al final, pues descubrir, hay frases, pues eso, hay que decir más de quiero, cuéntame, perdóname, para utilizar lo mismo, hay un contacto y os enseño un poco, os enseño un año para que veáis pues el material que hay y es muy interesante. Solo por los títulos ya dan ganas, por lo menos para mí, de entrar a leer de qué me están hablando, ¿no? Somos un grupo, nos acogemos, la fuerza de un objeto, bueno, pues clicando a cada icono encontramos el PDF, cómo miramos a nuestros hijos, afecto frente a exigencia, ¿no? Son todos unas enseñanzas constantes de manera semanal
Además, por lo menos el primer año, luego ya se extiende un poquito más. Pero el primer año es muy breve. Vamos, que esto en 10 minutos, no sé por qué no se puede hacer más pequeño, pero que no, que en 5 minutos o 10 minutos esto se puede leer, pero la reflexión es muy profunda. Y en este, sobre todo, además se añade como un reto semanal, ¿no? De manera que al final fuerzan a que los padres actúen ante la necesidad de sus hijos en función del tema que se trabaja. Y bueno, por eso he dicho, es un material pues, impresionante, ¿no? A lo largo de 31 semanas, cómo podemos ir acompañando a nuestros padres ante las dificultades que se encuentran el día a día con sus hijos adolescentes y están perdidísimos, estamos perdidísimos, ¿eh? Yo me lo tendré que releer. Y nada, por último, el último bloque, que leyéndolo, pues la verdad es que a mí me entusiasma también, es el tema del deporte, ¿no? Cuán necesario es que el trabajo físico, entre la corporalidad y cómo esto ayuda a integrar el resto de dimensiones de la persona, a ordenarlo. Yo esto lo he descubierto ahora de mayor. Sí, porque yo era malo para el balón y entonces pues yo no jugaba al fútbol y entonces me cerraba la puerta al deporte. Pues eso no tiene por qué ser así, ¿no? Y entonces en Querubines esto lo he cogido directamente de vuestra página, directamente porque es un material estupendo y explica de dónde surge la idea y cómo se lleva a cabo. Y lo mismo, pues siempre hay un vínculo que nos lleva al origen, igual que los proyectos me lleva a los proyectos de mi colegio, pues aquí en el deporte pues nos lleva a la página, en el caso que queramos, pues información más detallada y más concreta sobre el tema. Esto es algo que deberíamos de llevar, vamos, vender a nuestros colegios, no sé cómo, pero... Esto es gratis. Sí, sí, porque al final gratis recibisteis, pues darlo gratis. Salimos, acabamos con... Sí. Está aquí, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Vale, esta... Sí, darle a presentar y lo pasamos ya está. Acabamos. Bueno, acabamos con 2 o 3 frasecitas, lo que nos gustaba, ¿sabes? Nada, y que siembran los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Y ya Aristóteles decía que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y sobre todo nos ha gustado esta frase de San Juan Pablo II. Sabe también vosotros, queridos amigos, que esta misión no es fácil, que puede convertirse incluso en imposible si solo contáis con vosotros mismos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. San Juan Pablo II. Pues muchas gracias.